Hola, el año pasado, solamente por temas relativos a la contratación laboral, el Ministerio de Trabajo impuso multas por más de 80.000 millones de pesos. Por eso, el tema de contratos es un tema álgido, es un tema que genera mucha controversia y mucha dificultad para los empleadores, y por eso hoy hablaremos de contratos. Mi nombre es Carmen Loaiza. Bienvenidos. Empecemos definiendo que un contrato es un acuerdo entre dos partes, es decir, dos personas o dos personas naturales o jurídicas que se ponen de acuerdo para establecer una serie de responsabilidades, una serie de compromisos que cada uno y mutuamente deben cumplir. Aunque lo ideal es que un contrato esté por escrito, la ley contempla también que los contratos pueden hacerse de manera verbal. En esto hay que tener mucho cuidado porque muchas veces en una relación de trabajo se hacen unos acuerdos verbales, no se firma ningún documento por escrito, y el solo hecho de que se haya hecho un acuerdo, aunque no hayamos dicho esto es un contrato y vamos a hacer determinadas cosas, eso ya se convierte en un contrato laboral. En este video hablaremos de unos contratos que implican una relación laboral y también hablaremos de unos contratos que no implican una relación laboral. Empecemos hablando de esos que implican una relación laboral. Allí tenemos que remitirnos al Código Sustantivo de Trabajo. Ojo, esa es la Biblia para todo el que emplea, así sea una sola persona, debe conocer el Código Sustantivo del Trabajo. Claro, el Código Sustantivo del Trabajo es un libro gordísimo, pero es muy importante que lo revisemos, que lo repasemos para no cometer errores. En mi experiencia, yo diría que el 95% de los casos en los que se genera un pleito entre el trabajador y el empleador, estos problemas resultan del desconocimiento que tiene el empleador de cómo ejercer su función a la luz de la ley. No es porque el empleador quiera maltratar al trabajador, quiera ser injusto con el trabajador, sino por desconocimiento de la ley. Por supuesto, hay un pequeño porcentaje en donde digamos que si hay algunos empleadores, llamémoslos mañosos, que sí tienen una intención de explotar, engañar al trabajador, pero no es en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, y en esos que les contaba, de que se llevan incluso una multa por parte del Ministerio de Trabajo, es por el desconocimiento de la ley. Por eso es tan importante que la conozcamos. Entonces, empecemos por definir a la luz de esa ley qué es ese contrato laboral. Dice el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo que un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, ya sea natural, jurídica, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda mediante una remuneración. En ese sentido, para que un contrato sea un contrato laboral, tiene que cumplir con las tres siguientes características. Lo primero es que la actividad sea personal, es decir, que quien ejerce la función sea la persona que está dentro de ese contrato. En segundo lugar, debe haber una subordinación, es decir, debe haber alguien que mande y otro que obedece. Ejemplo de subordinación: si yo le digo a mi colaborador, mire, la entrada acá es a las 7 de la mañana y trabajamos hasta las 5 de la mañana y usted tiene que venir los sábados, ahí ya hay una subordinación y entonces se constituye el contrato laboral. Y la tercera es que haya una retribución, que haya un salario, que se pague efectivamente por esa labor que se está cumpliendo. Hace un momento les decía, un contrato no necesariamente tiene que estar por escrito. Entonces, si yo le pido a alguien, voy a poner un ejemplo, en mi casa, le pido a una persona que venga a mi casa a ayudar con los quehaceres domésticos, por ejemplo, y le digo, mire, usted tiene que venir acá todos los días
Usted tiene que trapear, lavar la loza, limpiar el polvo, y usted todos los días tiene que llegar acá a las 8 de la mañana y va a estar acá hasta las 6 de la tarde, y yo le voy a pagar X cantidad de dinero por esa labor que usted va a hacer, y usted es la que va a venir a hacer ese trabajo. Ahí, aunque no haya ningún papel escrito, ya se convierte en un contrato laboral. Y la ley establece que cuando no hay un contrato de por medio, se entenderá que el contrato que se ha hecho es un contrato laboral a término indefinido. Entonces aquí aparece el primer tipo de contrato laboral del que les voy a hablar, que es el contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido es un contrato en el cual se establece esta relación laboral, donde se definen unas responsabilidades y en donde, como su nombre lo indica, no termina. No se establece un fin en un tiempo de cuándo se va a terminar ese contrato, sino que se postergará indefinidamente, por supuesto, mientras que se cumplan lo que dice el contrato. Es decir, todo contrato puede terminar cuando se está incumpliendo eso que está consignado dentro del contrato. Pero mientras se cumpla lo que se definió en el contrato, pues el contrato no tiene fin. Ese es el contrato ideal, ese es el contrato de trabajo que idealmente deberíamos hacerle a todos los trabajadores. En Colombia tenemos una dificultad, y es la falta de garantías, la falta de posibilidad que tienen los trabajadores colombianos de tener un trabajo constante. Y es porque últimamente, desde hace unos años, se viene en la práctica de establecer otro tipo de contratos, pensando, porque no es la realidad, pensando que de esa manera el empleador, digámoslo así, se cura en salud, pensando que de esa manera no va a tener tanta responsabilidad frente al trabajador, aunque en realidad vamos a ver que no es así. El contrato, mientras esa labor que se va a desempeñar, usted como empleador sepa que se va a desarrollar a lo largo del tiempo, que no va a tener fin, que no es para una labor determinada, sino que es algo permanente dentro de la empresa, mi invitación es que haga un contrato de trabajo a término indefinido. Claro, algunas personas dicen, no, yo no me gusta el contrato a término indefinido porque eso implica responsabilidades. Vamos a ver que las responsabilidades en cualquier contrato de trabajo son exactamente las mismas. Lo que cambia es, en el caso del contrato a término indefinido, es que como la relación laboral es a largo plazo, muy a largo plazo, pues el empleador más bien tiene que ser organizado para poder cumplir con las responsabilidades que requiere, pero son exactamente las mismas que en otro tipo de contrato. Otro tipo de contrato es el contrato a término definido. En el contrato a término definido, lo que hacemos es establecer un tiempo límite en el que se van a ejecutar las funciones. Puede ser un contrato menor a un año, o incluso se puede hacer hasta máximo 3 años ese contrato a término definido. Personalmente no me gusta el contrato a término definido. ¿Por qué? Porque lo que vence este contrato es el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? He encontrado empresas en donde tienen, digamos, como política hacer contratos a término fijo. Y entonces, ¿qué sucede? Que como lo que los vence es el tiempo, es mucho más complicado cuando el trabajador no está cumpliendo sus funciones, poder hacer un proceso disciplinario que nos permita hacer la terminación del contrato. En alguna ocasión me encontraba con un gerente que yo le decía, bueno, si la persona no está funcionando, pues terminemos el contrato. Y él me decía, es que como es un contrato a término definido, a término fijo, perdón, tengo que pasarle una carta, porque así lo establece la ley, tengo que pasarle una carta con 30 días de anticipación diciéndole que se le termina el contrato. Entonces, si yo le paso la carta en esos 30 días de anticipación, entonces esos 30 días se me va perdón la expresión, a echar a las petacas, no va a cumplir sus funciones y entonces voy a perder estos 30 días de trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Se venció el término del contrato, el contrato se renueva automáticamente y entonces nos quedamos con un problema automático.
¿Qué otra dificultad se presenta con el contrato a término fijo? Digamos que yo he hecho un contrato a un año, por ejemplo, pero resulta que en estas vicisitudes que tenemos en las empresas colombianas, de pasados 3 o 4 meses, resulta que yo me doy cuenta que tengo que reducir costos y que lastimosamente tengo que terminar algunos contratos de trabajo. ¿Y qué pasa? Pues que los contratos a término fijo no se pueden terminar. Los contratos a término fijo solo los termina el tiempo. Si yo corto un contrato a término fijo a un año, a los 4 meses, la ley me dice que yo tengo que pagar el valor total del contrato, es decir, que si era un año, pues tengo que pagarles el salario de los 8 siguientes meses. Entonces no tiene sentido. En el contrato a término indefinido, yo sí puedo simplemente hago la terminación del contrato, por supuesto pago una indemnización, pero no tengo que pagar, como en el ejemplo que les cuento, 8 meses de trabajo. Esa es una de las razones por las que no me gusta el contrato a término fijo. En el contrato a término fijo, adicionalmente, como les digo, como tengo que demostrar para la terminación de cualquier tipo de contrato, tengo que demostrar que la otra parte no está cumpliendo con su parte, pues tengo que hacer un proceso disciplinario. La ley establece claramente cómo se hace un proceso disciplinario y que hablaremos en otro video acerca del tema, pero cuando el contrato es a término fijo, puede ser, voy a poner el ejemplo en que es un contrato a 6 meses. Entonces yo empiezo un proceso disciplinario, digamos al cuarto mes, ¿cierto? Y probablemente en el siguiente mes no haya terminado ese proceso disciplinario, se cumple el quinto mes y la ley me dice, cuando hay un contrato a término fijo, usted debe 30 días antes de que termine el contrato avisarle a su colaborador que su contrato no va a ser renovado y que le agradece sus servicios, en fin. Entonces, 30 días antes tengo que enviar este preaviso. Entonces, probablemente lo que me decía este gerente tendrá algo de razón. Entonces, si yo le aviso 30 días antes y ya lo venía en un proceso disciplinario, puede que los 30 días incluso llegue a entorpecerme las funciones laborales y generarme un mal ambiente laboral. Entonces, por eso tampoco me gusta el contrato a término fijo. Pero ¿cuándo sí es adecuado un contrato a término fijo? Cuando específicamente contrato a la persona para que cumpla una función que yo sé que va a terminar en el tiempo, que esta labor se va a hacer por determinado tiempo y nada más. Ejemplo, mi empresa acaba de firmar un contrato con un cliente y ese contrato es por 6 meses, pues entonces el personal que voy a necesitar para cumplir con mi contrato, pues no lo necesito por más de 6 meses, entonces allí sí vale un contrato a término fijo. Surgió una situación específica que tengo que desarrollar, por ejemplo, en este momento en que tenemos que hacer el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y social de seguridad para el trabajo, pues acá tengo que contratar a una persona que conozca del tema, que tenga una licencia de salud ocupacional, y entonces yo sé que se necesitarán X determinados meses para el levantamiento del sistema de gestión. Entonces contrato a la persona específicamente para esa función por un término determinado. Y el tercer tipo de contrato laboral del que les quiero hablar es el contrato por obra o labor. Entonces aquí yo tengo un colaborador al que le digo: usted viene a trabajar conmigo para cumplir determinadas funciones, determinada labor, y una vez finalice la misión de su cargo, el contrato se termina. Este es un contrato que a mí me parece muy, muy bonito porque digamos que es un intermedio entre el contrato a término indefinido al que le tenemos tanto miedo y el contrato a término fijo. ¿Por qué? Porque este contrato no lo termina el tiempo como pasa con el contrato a término fijo, sino que se mantiene siempre y cuando se esté desarrollando la actividad por la cual
fue contratada la persona. Entonces, digamos que no tengo que estar pendiente en que se va a terminar el plazo del término fijo y que si no le paso la carta 30 días con anticipación y si no se cumple con otros requisitos que ahora les cuento acerca del contrato a término fijo, entonces me puedo desentender un poco de ese tema. Y tiene las mismas garantías, las mismas condiciones que el contrato a término indefinido, pero en este sí, el día que se termina la misión, entonces termina el trabajo. Voy a poner un ejemplo. Entonces yo he contratado con una empresa que es mi cliente para desarrollar X determinada labor y entonces yo le pongo en el contrato, mire, en el contrato laboral le escribo, este contrato es para cumplir las labores relativas al cliente X. Y una vez termine mi relación con el cliente X, pues también termina mi relación con este trabajador. Entonces esa es la manera. Claro, eso también tiene unas condiciones, igual que el contrato a término fijo, debo anunciarle a mi trabajador con 30 días de anticipación que va a terminar la labor, pero tiene la ventaja que solamente tendré que hacerle una sola vez el preaviso. ¿Por qué? Porque en el contrato a término fijo sí se especifica que debo, además de anunciar con 30 días de anticipación, solamente se permite hacer 3 renovaciones. Es decir que, digamos, voy a hacer un contrato a 6 meses. Cuando llega el 5.º mes, tengo que avisarle que al cumplir el término se termina el contrato. Si yo no le aviso, se renueva automáticamente el contrato por el mismo término, otros 6 meses. Si yo no le aviso, nuevamente se reactiva ese contrato por otros 6 meses. ¿Qué pasa si al año y medio yo no le avisé nunca que ya quería terminar el contrato? Pues que se convierte automáticamente en un contrato a término indefinido. Entonces, fíjense que el contrato a término fijo me acarrea unas responsabilidades de tipo operativo, en el sentido en que tengo que estar pendiente cuando termine el contrato. Cuando se terminan las posibilidades de renovación, tengo que dar por terminado el contrato. Tengo que liquidar ese contrato. Y si resulta, no, yo quiero, como pasa en muchas empresas que hacen un contrato a un año, cuando termina el año, liquidan el contrato, entre comillas mandan a la persona a vacaciones, digo entre comillas porque en realidad eso no son vacaciones, simplemente terminó el contrato. Y le digo, nos vemos dentro de 20 días para hacer un nuevo contrato, entonces tengo que hacer un nuevo contrato. Nuevamente debe cumplir con todos los requisitos, debo hacer todo lo que implica hacer ese contrato, que ahora les cuento qué es, y nuevamente cada año estar haciendo esta misma situación. ¿Por qué lo hacen las empresas? ¿Por qué generan esa carga operativa? Porque no quieren hacer la provisionalidad, es decir, prever en tiempo en que si yo tengo un trabajador a término indefinido, pues mensualmente debo guardar una partida de lo que implica su seguridad social en relación con cesantías, con primas, con vacaciones. Debo guardar ese dinerillo para que si dentro de 5 años la persona renuncia o yo decido terminar el contrato, pues tengo ese dinero para poder hacer la liquidación. Entonces algunas empresas dicen, no, yo prefiero liquidar anualmente y no tener ese lío con que esa plata luego no aparezca, entonces por eso lo hacen a término fijo. Pero, como les decía, tiene estas dificultades que les cuento.